Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales y los que están aquí, jóvenes. Hoy tenemos una enseñanza más de la palabra de Dios y pues vamos a dar inicio. Para esto vamos a orar, para poner este tiempo en manos de Dios, ¿sí? Acompáñenme, por favor. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, reconociendo, Señor, que tenemos una necesidad. ¿Cuántos estamos necesitados? Tú mirando el corazón de ellos, de cada joven, de cada señorita aquí, Señor, que reconoce su necesidad de ti en el espíritu, pobres en el espíritu, que significa necesitados de Dios. Y queremos, Señor, recibir, porque sabemos que la necesidad es algo que es muy fuerte en nosotros. Pero si aún esa necesidad no hubiera, Señor, en el corazón de alguno de los jóvenes aquí, Señor, tú puedas poner esa necesidad. Tú te reveles a sus vidas, a sus corazones, que ellos puedan tener una revelación de quién eres tú, Jesús, porque tú eres la puerta por la cual entramos al trono de tu gracia. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti. Que cada uno de estos jóvenes pueda entrar por la puerta, que pueda tener ese encuentro contigo, esa experiencia, Señor, de tal manera que en él y en ella haya una necesidad apremiante de más de quién eres tú, de quién es su Padre, de quién es su Dios, de quién es su Salvador, de quién es su Señor. Que puedan, Señor, experimentar viviendo unas vidas verdaderas y plenas de quién eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo que tú eres el que hace, el que pone el querer también por el hacer, por tu buena voluntad, Señor. En los corazones que están que reconocen, que quieren, que se disponen, en aquellos corazones contritos y humillados delante de ti, que tú no desprecias, oh Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues teniendo una actitud así, jóvenes, ¿verdad?, de humildad ante Dios, ante su palabra, teniendo un corazón dispuesto, un corazón que quiere, un corazón que reconoce, un corazón que está dispuesto a quebrantarse ante Dios, ¿verdad? Y a decirle, Señor, yo te necesito, ¿verdad? Necesito que te reveles a mi vida, necesito que te reveles a mi corazón. Y Dios lo hará, Dios lo hará. Nada que no pidamos, pues puede ser dado, ¿verdad? Tenemos que pedirlo para recibirlo. La necesidad no llega por arte de magia o de una manera sobrenatural en tiempos normales, no. La necesidad llega solamente a causa de un corazón contrito y humilde. Es decir, un corazón de un joven, de una señorita que dice, yo quiero tener necesidad de ti, yo quiero saber que necesito, que yo quiero darme, yo quiero verme siendo un pobre en espíritu, yo quiero verme así. Yo no me quiero ver como los jóvenes del mundo, como los jóvenes que están en mis escuelas, que creen que todo lo saben, que todo lo pueden y que tienen una arrogancia y una soberbia impresionante, que por eso están en donde están y que muchas veces buscan el éxito y el logro como algo, como si fuera lo que les fuera a dar el ser, y la realidad es que no viene de ahí. El ser solamente viene de parte de Dios, ¿verdad?, en un nombre como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en el cual dice, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, ¿verdad?, viniendo a la tierra como hombre, siendo Dios, y Él vino y se humilló. Entonces ahí está la clave, ¿verdad?, el humillarse, el huir, porque Él es y era Dios, ¿verdad?, y el ser Dios, Él aún así no se ensoberbeció, no se enorgulleció, ¿verdad?, no se exaltó a sí mismo. Y es un ejemplo a seguir. Y siendo Dios mismo, Él no buscó el éxito, ¿verdad?, en este mundo.
No buscó ser el que todos lo vieran, el que todos le aplaudieran, el que todos, ¿verdad?, pusieran sus ojos en él. Él no buscó su gloria, no buscó que lo vieran a él, sino que él quiso que todos vieran al Padre a través de él. Y eso es lo que tú, señorita, y tú, joven, que profesas la fe en Jesucristo, tienes que buscar. Que vean a Jesús en ti. Que los lleves a Jesús, a los pies de Jesús. Que no pongan los ojos en ti, sino en Jesús. Y vean qué ejemplo tan grande. ¿Verdad? Llevar a alguien a los pies de Cristo. Eso es darle gloria a Dios. Eso es decir, Señor, yo no lo puedo hacer aún, pero yo por eso te necesito. ¿Verdad? Necesito para poder llevar a otros a los pies de Jesús. ¿Verdad? Entonces, por eso estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Para aprender de Él, para entonces llevar a cabo esa misión, ¿verdad?, de predicar el Evangelio a otros jóvenes. Y bueno, el tema es el joven poniendo orden en su vida, parte 2. Gracias a Dios que la semana pasada tuvieron también una enseñanza, ¿verdad?, que el Señor les habló. Gracias a Dios. Y bueno, voy a recordarles un poquito de todo lo que hemos estado viendo en esta serie. No todo, solamente digamos que la primera parte, ¿verdad?, para que podamos tener un poquito, recordar lo que hemos estado viendo sobre esta serie del Ordena mis pasos con tu palabra. Y bueno, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Y él tenía una preocupación, ¿se acuerdan? Una preocupación por el ordenar las iglesias. Hablamos de que el apóstol Pablo, al tener esa preocupación porque hubiera orden en la iglesia de Corinto, ya habíamos visto, no me voy a meter a fondo, ya habíamos visto cómo estaba el contexto, ¿verdad?, de ahí de la iglesia de Corinto. No lo vamos a abrir por cuestiones de tiempo, pero recordarán y tienen ahí en sus apuntes, ¿verdad?, lo que hemos visto. Y entonces Pablo no se queda como diciendo, bueno, con su preocupación solamente, ¿verdad? Como diciendo, bueno, sí, estoy muy preocupado de que el orden debe haber porque veo un desorden. Pero no se quedó así, sino que Pablo enseñó. Y dice entonces que Pablo le enseñó a la iglesia. Y una de las cosas que Pablo le enseña a la iglesia, que está basado en 1 Corintios 1:10, que ya lo vimos, dice, les habla, hablen todos una misma cosa. Hablen todos una misma cosa, ¿verdad? Que entre ustedes no haya divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente, fíjense, y en un mismo parecer. Esto es algo que Pablo le enseña a la iglesia de Corinto. Y vemos también que Pablo fue informado, ¿se acuerdan?, por la familia de Chloe. Y decíamos la diferencia entre chisme e información, ¿verdad? Hablábamos de esa parte, no voy a ahondar, pero ya lo habíamos visto. Y veíamos que es diferente informar a decir un chisme. Entonces, Pablo, queriendo mostrarle a la iglesia de Corinto el desorden en el cual estaban y que necesitaban ordenar, ¿verdad? Todas esas malas intenciones, malas conductas, malos pensamientos que conllevaba. Y entonces vimos Corintios también, donde precisamente habla Pablo diciendo que cada uno de ellos decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Y entonces había división, que viene siendo el desorden, también en el cual son obras de la carne. Pues este desorden causaba divisiones, pleitos, y no solo eso, vimos que causaba tropiezo a los nuevos, a los recién nacidos, a los que apenas se estaban acercando a Cristo. Pues efectivamente, eso fue lo que sucedió o sucedía.
Y bueno, la continuidad de esta parte la vamos a ver en 1 de Corintios 3:1. Me dicen amén cuando ya estén ahí, por favor. Sí estoy escuchando sus amenes. Empezó por allá atrás y luego digo, porque así me voy dando cuenta que ya acabaron de encontrarlo. Ok, bueno, tenemos la primera cita, ¿verdad? Que es 1 de Corintios 3:1. Y dice Pablo ahí a los corintios, dice: de manera que yo, hermanos, o vamos a decir jóvenes, porque también se entiende que se hablaba en general, y pues bueno, había jóvenes, ¿verdad? Había mujeres, había hombres. Bueno, entonces, de manera que yo, jóvenes, no pude hablarles como a espirituales, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es un espiritual? Es alguien que tiene, fíjense, ordenado, sí, anoten esos detalles, ordenado sus pensamientos. ¿Ok? Una persona espiritual es aquella que tiene ordenados sus pensamientos. La pregunta es, ¿cómo le voy a hacer para ordenar mis pensamientos? ¿Verdad? Entonces, una persona, un joven espiritual, es aquel que ha ordenado sus pensamientos. Es aquel que en él o en ella hay prudencia. Es aquel o aquella joven que sus conductas son propias o apropiadas. Es decir, lo contrario de ser espiritual, pues es hablar de todo, ¿verdad? En tiempos inadecuados, quizás, con personas inadecuadas. O sea, es un desorden en tus pensamientos. Eso es no ser una persona espiritual. Fíjense, no, pues ya, creo que todos, ¿verdad? Diríamos, ay de mí, ¿verdad? Pero esto nos sirve, acuérdense que la palabra de Dios es un espejo. Y es para ver cómo está nuestra alma, ¿verdad? Cómo estamos por dentro, cómo están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y eso es bueno para vernos, reflejarlos y podamos ser confrontados y podamos dar una respuesta. ¿Ok? Entonces, yo me voy a dar cuenta, joven señorita, si soy espiritual o no, en estos rasgos. En si yo, cuando hablo, hay orden en mis pensamientos o en las palabras que yo digo, ¿verdad? Si mis conductas son apropiadas también. Ahora, todo esto de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso estamos hablando del ser espiritual, de aquellas personas que son espirituales. Pero pastora, yo vi que el espiritual era aquel que oraba mucho, que todos los días no deja de orar, todos los días ora. No. Sin embargo, no significa que no ore, ¿verdad? No significa que no oremos, que no tomemos tiempo para orar, no significa eso. Pero no es lo que hace que una persona, o un joven, una señorita, sea espiritual. Ajá. Aunque es una disciplina, pero en aquel que ha nacido, en aquel que ha creído, en aquel
que por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, busca tener una comunión con ¿quién? Con Dios. ¿Ok? Digo, tienes que diferenciar, porque tú dices, uy, pues entonces yo no tengo una relación con Dios porque yo pues no lo hago y cada que me acuerdo a veces lo hago. Bueno, tienes que identificar dos cosas. Una, que nunca te pasa por el pensamiento, ¿verdad? Y otra, que te cuesta trabajo. ¿Sí? Y que cuando te cuesta trabajo es porque hay una lucha entre tu parte carnal y en tu parte espiritual, ¿ok? No quiere decir que no hayas creído, pero hay una lucha, ¿ok? A diferencia de que yo vengo aquí porque mis papás me obligan, pero en mi casa y donde esté, ni me acuerdo, todo se me resbala, ¿verdad? Entonces ahí sí preocúpate, porque entonces probablemente pues no es así, ¿verdad? Porque no, el Espíritu Santo no está operando. ¿Okay? Entonces, para que no se confundan y el enemigo no los confunda. Ahora, si tú dices, ups, pues más peor, entonces estoy de ese lado, entonces, solución. Es como aquel que está enfermo, pues ve al médico, ¿verdad? Y que te dé el medicamento. O sea, hay solución. ¿Cuál es? Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Y dale esa respuesta. Es lo único que Él está esperando, que vengas a Él para que entonces el Espíritu de Dios more en ti y entonces tú puedas, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo ser un ser espiritual. ¿Ok? Bueno, entonces Pablo les dice, de manera entonces, jóvenes, que no pude hablarles como a espirituales sino como a carnales. Esto significa inmaduros, ¿verdad? Una cosa es que creí, y otra cosa es que no obedezco. Y por la falta de obediencia a la palabra, pues no maduro. ¿Ok? ¿Qué hace que siga siendo inmaduro? Pues el no obedecer los principios de Dios. Por eso les dice, como a niños en Cristo. ¿Cómo es un niño? ¿Cómo les cuesta obedecer, verdad? Después repetir muchas veces la misma instrucción y ellos, hasta que viene la chepina por ahí, ¿verdad? La disciplina, y más cuando son chiquitos caminantes, ¿verdad? No, ahí sí ya algunos se cuadran, ¿no? Pero otros no, otros siguen, porque les cuesta, son niños inmaduros, ¿verdad? No saben distinguir aún muchas cosas y les cuesta esa parte. Bueno, es parte de su proceso, son niños, ¿ok? Pero conforme vamos creciendo y madurando, tanto físicamente, ¿verdad?, adolescentes, jóvenes, adultos, hay una madurez no solamente de cuerpo, hay una madurez de mente, ¿ok? Y entonces todo eso va ayudándonos a que podamos entender. ¿Cuántos aquí saben que las experiencias que están viviendo, por muy duras y difíciles que sean, les está ayudando para bien y es para crecer? ¿Sí lo saben? Entonces, ¿por qué te deprimes? ¿Por qué de momento te sientes que no, soy un inútil, o no sirvo? ¿Verdad? Porque a veces eso es lo que pensamos. No soy capaz, ¿verdad? No, pues, y mejor, ¿qué hacemos? Nos desanimamos, ya no queremos seguir. No es así. Es parte de tu crecimiento. ¿Por qué los papás nos tienen que restringir ciertas cosas o ponernos límites? Porque es parte de mi crecimiento. Es parte de que voy a ir aprendiendo, ¿verdad? Voy a ir aprendiendo sujeción a la autoridad, obediencia a ella, honra a la autoridad, respeto, es lo mismo, honra. Pero todo eso se va aprendiendo en el proceso, en el caminar, en el estar teniendo los problemas, las dificultades, ¿verdad?, las situaciones en la vida. Ahí se forma el carácter. No hay otra manera. Ahí se forma el carácter. Pero, ¿qué pasa? Muchos de ustedes jóvenes se han deformado. Han permitido deformarse. Que porque fulanito hizo,
deshizo, pues yo también. Y ahí te va, ¿no? La mía. Y ahora ya no es con el que me la hizo, sino con el que me la pague, con el cualquiera que esté por ahí. ¿Verdad? Y ahí vamos sobres, a desanimar, a frustrarlos, a decirles cosas que no es lo que Dios quiere, porque estás maldiciendo en vez de bendecir, ¿verdad? Y les estás diciendo de cosas, palabras que ofenden, que hieren. Pero ¿sabes por qué lo haces? Porque a ti te hirieron. Y esas heridas no las has sanado. Y por eso hieres a otros. Si a ti te dijeron, no, eres, no sé, es que hay tantas palabras que pueden lastimarnos, tantas, ¿verdad? Bueno, ustedes ya se acordaron ahorita, acuérdense de alguna, ¿verdad? En lo personal. Esa que te acordaste, o esa que te lastimó tanto, que pudo haber venido por mamá, por papá, por los hermanos, por los maestros, por las amigas, por los compañeros, o sea, por quien haya venido, ¿verdad? Pero eso que te lastimó mucho, que te hirió, ¿sí? Realmente está como una ponzoña. Ajá. Si tú no sanas esa herida. Y lo que está haciendo es sacando. Muchos jóvenes actúan como actúan porque han sido heridos y lastimados y han guardado eso. No lo han sanado. ¿Quién es el único que puede sanar? Jesucristo. De la amargura, del desprecio. ¿Cuántos jóvenes desprecian a otros? Por lo que sea, pero hay desprecio. Porque quizás él fue despreciado o ella fue despreciada. Y la manera de sacar eso, ¿verdad? Porque no lo he sanado, pues es haciéndolo con otros. Y entonces pensando que de esa manera es como voy a ser sanado, o de esa manera al menos lo voy a defender, ¿verdad? De aquellos que me lastiman. Y sí, ciertamente se te alejan, ¿no? Y dices, bueno, ya lo conseguí, finalmente. Pero no sabes que no es esa la forma. Que después vas a decir, pues ya nadie me quiere hablar, ¿no? Ya ni quieren decir nada. A lo mejor yo mismo o yo misma orillé eso. Ajá, todo por una herida que no ha sido sanada. Ajá, entonces, no es la forma. Jamás será la misma, la carne con la carne. La solución. Tenemos que vencer y someter la carne con el Espíritu. Por eso es que necesitamos a Dios. Por eso es que necesitamos acudir en nuestra necesidad a Él. Porque Él es el único que puede sanarnos. Él es el único que nos va a sanar. Jóvenes, es necesario el conocimiento de la palabra de Dios en nuestros corazones. Sin embargo, solo el conocimiento nos enorgullecerá. Y necesitamos tener una vida de fe y obediencia a ella. De esta manera no seremos principiantes en la fe y en la experiencia con Dios. Es decir, que tener una vida espiritual, chicos, nos lleva a tener pensamientos ordenados, emociones y voluntad, conforme a lo que la palabra de Dios habla. Una jovencita se encontró en su escuela con sus compañeros y compañeras. Entre broma y burlas, ya saben, ¿verdad? Entraron a la etapa de la secundaria y es ahora sí que tu examen, ¿no? Tu prueba, ¿no? Además la primaria ya venías con eso, ¿no? O ya venían de que no faltaba el que te hacía la broma y te ponía el pie para que te cayera, ¿no? O sea, no faltaba. Pero bueno, no pasaba de ahí, ¿no? Como que era muy ligera la cosa. Bueno, ahora ya no sé, porque en mi tiempo fue así. Digo, ahora a lo mejor desde pequeñito ya la cosa estaba, pero tremenda, ¿no? Y entonces llegas a la adolescencia y se duplica, ¿no? Y tú dices, ¿y ahora? Aquí se puso la intensidad, pero enorme y tremenda. Y dices, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde se va definiendo, ¿verdad? ¿Qué decisiones vas a tomar? Si ser como ellos, con tal de pertenecer a ese sector o a ese grupito, o fíjense,
Porque la que han tomado muchos jóvenes es, pues me aparto. ¿Y qué crees? Que no te puedes apartar de la sociedad. No va a funcionar esa. Ahora sí que te tengo que decir, esa no funciona. Porque tarde que temprano, aunque tú no lo quieras, te van a buscar. ¿Sí o no? Y van sobre de ti. Tú dices, yo aquí me porto, no me vean, hagan cuenta, no me vean, no me veo aquí. Y no, parece que les dices, véanme, ¿verdad? Y ahí van sobre de ti. Y al más calladito, van sobre de él. Y es al cual más van. Dije, no, pues no funcionó. Entonces, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Apartarme? No es la solución, ya lo vi. ¿Qué entonces tengo que hacer? Fíjense bien, tenemos que saber cómo lidiar con sabiduría esas situaciones. No puedes solo, no puedes sola. Necesitas a Dios, necesitas su palabra sabia para que te ayude en el momento de que tengas que tomar alguna decisión, de cómo darle vuelta al problema que tú no vas a solucionar porque tú no los vas a cambiar, ¿verdad? No vas a cambiar a los demás, pero sí puedes darle una vuelta direccionada. Fíjense, esta jovencita, entre esas burlas en la escuela con sus compañeros y compañeras, ya sabes, ¿verdad? Le provocaban para que se fijara en el chico, ¿verdad? O el chavo, que eso casi pasa en mujeres. No sé si en hombres, pero en mujeres es algo que sucede. Y ella solamente, ¿saben qué hizo? Pues le sonrió, ¿verdad? Que tampoco le va a poner la cara de fuchi. Digo, y más si no está simpático. No, hay que ser naturales hasta cierto punto, pero tener dominio propio. ¿Ok? El que le sonrías a un joven o una señorita, pues no significa que ya, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? Digo, quien tiene la mente hasta allá, pues te va a decir, ¿tú ya qué? Bueno, es otro cantar, ¿no? Pero no es así. Entonces esta joven le sonrió y ¿qué creen? Y le compartió cómo fue que se encontró con Jesús. ¿No? Sabiduría de Dios. Sabiduría, jóvenes, ante las situaciones, pero no las puedes evadir. No las puedes evadir. Tienes que tener la sabiduría de Dios para poder. Ahora, aún ahí, si le seguimos a la historia, hay quienes dices, bueno, ya le comparto, ¿verdad? Pero aunque les compartas, ponen los ojos en ti. ¿Oh? Y de momento te están viendo a ti. Y no, pero es que sí está bien, yo voy a donde tú vas con tal de verte, ¿verdad? Y entonces dices, oh Dios, ahora, pues está, Señor, más sabiduría. Necesito más sabiduría, ¿verdad? Ok, te invito, ¿no? Pero tú ya te percataste que estás con los ojos en ti y no en el que le estás compartiendo, pero tú lo sigues invitando porque se trata de que conozca de Jesús, ¿verdad? Y entonces ahora tienes que pedir sabiduría a Dios para decir cómo me le zafo, ¿verdad? En esa parte que él está viendo, o ella, porque no es el propósito, ¿ok? La persona, la joven, la señorita que es espiritual va a buscar, ¿verdad?, el consejo de Dios sabio para saber ahora qué hacer. No le puedo decir, no, pues ya mira, nada, córtalas, ¿verdad? Nada con Dios, no, pues si tú eres el medio para que llegue a los pies de Cristo y tú ya le estás diciendo que no, deja que esa parte se dé, pero ten cuidado en la otra parte y ponle a Dios esa situación para que Él te dé la sabiduría que hacer, y siempre bajo los principios de Dios. El problema, jóvenes, no es que te des cuenta que estás desordenado e inmaduro, ¿verdad? Y te sientas pues como el peor. No. El problema sería que no hagas nada por ordenarte. ¿Por qué? Porque tu vida no va a cambiar. Porque tu vida no va a madurar. Por esa simple y sencilla razón. Tan simple, pero tan importante. Porque el ser humano no se puede quedar enanito, ¿sí? ¿Verdad? Tiene que crecer. En mente, en cuerpo y en todo. Porque todos cometemos errores o nos cuesta ordenarnos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre entender que necesito orden en las áreas de mi vida y anhelo trabajar para que esto pase, a desistir
a desistir en trabajar para que esto suceda. Porque no quiero reconocer que estoy mal y que mi desorden está afectando a otros. ¿Cuántos saben que nuestro desorden afecta a otros? Así es. Así es, yo puedo decir, no, pues yo hago lo que quiera y nadie le importa y nadie le pasa nada. No, sí afecta a otros. Es un ejemplo, en casa es importante mi colaboración, es importante su colaboración de ustedes jóvenes. Claro que es importante que ustedes colaboren en su casa, en la familia. Si por alguna razón los padres no están, ¿qué debo hacer? Procurar mantener en orden la casa, ¿verdad? Y si utilizo, por decir, unas tijeras, pues voy y las dejo en donde, en su lugar, ¿verdad? Eso es cooperar, eso es colaborar, ¿verdad? Yo voy a hacer mi parte, es decir, lo que yo agarre está bajo mi responsabilidad. Que lo agarró el hermano, bueno, hermanito, te voy a ayudar, ¿verdad? Esto, pues ponlo en su lugar, ¿verdad? Porque tú lo agarraste. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy ayudando a ser responsable. Pero tengo que sabérselo decir con palabras adecuadas. Porque si le digo palabras, ¿verdad?, que lo van a lastimar, lo van a herir, ¿sí? Pues ya mi obra que quise hacer, ¿verdad?, de responsabilidad, pues no se cumplió completa. ¿Ok? La actitud cuenta mucho de cómo voy a pedir o voy a enseñar a otros, o los voy a ayudar. Entonces, yo voy, coopero, pero no solo yo coopero. Acuérdense que, miren, cuando ustedes hacen algo y cooperan en la casa con los padres, con sus hermanos, ustedes están ejercitándose. Entiéndanlo así, se están ejercitando. Y cuando ustedes ya tienen esa responsabilidad, ¿qué crees? No se va a quedar ahí. Se tiene que compartir a otros. Te tienes que multiplicar en otros, es decir, tienes que enseñar a otros. Así es como se forma el cuerpo de Cristo. Se tiene que dar a otros. Pero si yo no lo hago, ¿cómo le voy a dar? Yo no puedo dar lo que no tengo, ¿verdad? Yo no puedo dar amor si no tengo amor. Yo no puedo dar buenas palabras si solo saco malas palabras. Entonces, por eso necesito yo tenerlo. Pero eso sí, cuando somos hermanos mayores, le decimos a los hermanos menores todo lo que tienen que hacer, pero yo no lo hago. Y entonces, pues, ya no hay mucha autoridad. Y como que dice, bueno, sí, hermano, pero tú no lo haces, yo no veo que tú lo hagas, pero tú lo debes hacer, porque yo te estoy diciendo. Y nos ponemos así ¿verdad? Cuando realmente lo que primero tendríamos que hacer es, me voy a esforzar yo a dar el ejemplo, ¿verdad? A hacer el ejemplo. Y entonces de esa manera, pues ya, vamos a poder enseñar a otros. Por eso es que creen que el enseñar, pararse aquí, no es tan fácil. Entonces, pararse aquí, dar la palabra, enseñarla, tenemos que estarla viviendo, ¿verdad? Porque es demandada para nuestras vidas. Véanlo, jóvenes, como oportunidades para bendecir a Dios, por la obediencia a Él y a los padres también. Otro ejemplo, jóvenes, cuando estamos en un servicio dentro de la congregación, debemos estar atentos a las indicaciones. Esto es para los que sirven, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas, de los jóvenes que se han levantado a servir. Y estar atentos a las indicaciones, y debemos evitar las distracciones en el servicio. ¿No crees que ahí estás para hacer lo que se te está pidiendo que hagas? Y no puede haber una distracción, no puedes estar pensando en la tarea que no hiciste y que mañana tienes que entregar. No, porque entonces tu servicio no será eficaz. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces, en el servicio evitemos las distracciones, estando al pendiente del servicio que es para Dios. Si no lo hago así, mi servicio está en desorden y afecto, ¿a quién dijimos? A todos.
No solo afecto a mi vida, afecto a todos. Lloro, de verdad, lloramos los pastores porque la congregación de iglesia llegue a un punto de ser puntual, porque nos está faltando mucho eso. Y eso no es correcto. No, porque el Señor Jesús fue puntual, ¿verdad? Entonces, por uno que no, todos los demás afectados. Con un servicio que nos hizo al tiempo, afectamos todos los demás. Entonces, qué importante es que en el servicio tengamos muy entendido que hay que evitar distracciones, hay que estar al pendiente de lo que servimos. Y bueno, continuamos con Pablo en Corintios, 1 Corintios 3:2, dice: así di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, dice Pablo a los corintios, ni eran capaces todavía, porque aún sois carnales. Les tuvo que decir la verdad, ¿verdad? Son carnales, es decir, no han crecido, no han madurado. El maduro sabe su responsabilidad y la cumple a tiempo, ¿sí o no? Yo dije, no, Señor, pues ayúdanos. Pero estamos dispuestos, queremos, Señor, ayúdanos. Entonces, pues habiendo entre ustedes celos, fíjense, había celos entre los corintios, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? ¿Y andan como hombres? Pues sí. O sea, no se dan cuenta, como diciéndoles, a ver, sus acciones, sus conductas están demostrando que son carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento, ¿verdad? Solamente Él da el crecimiento. Es decir, no tenían por qué estar discutiendo, ¿verdad? O pleiteando entre yo soy de acá, yo soy de allá, y así. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta, el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Colaboradores de Dios. Cuando nosotros ya somos cuerpo, miembros de un cuerpo, nos hacemos colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, dice ahí, ¿verdad? El 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo es el fundamento, no hay otro. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir que nosotros debemos mirar cómo estamos sobreedificando la vida de otros, ¿verdad? Mi vida primero que tiene que estar edificada y luego para poder edificar a otros. Decíamos hace rato, ¿cómo le puedo decir que haga algo que yo no hago? No, ¿verdad? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Miren, jóvenes, Cristo es el fundamento, por lo que es necesario una disciplina espiritual en la vida espiritual de alguien. Nuestras vidas debemos tener esa disciplina tanto en oración, en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios, para que entonces nuestras vidas cambien, tengamos una transformación, un cambio, ¿sí? Y entonces podamos ser edificados, primeramente nosotros, ¿verdad? Nosotros. Y para eso hay que recibir el consejo que Dios a través de Pablo nos está diciendo a los corintios. Señor, a ver, ¿cuántos aquí jóvenes dicen, no, yo sí reconozco que soy muy desordenado o desordenada, ¿verdad? Entonces, primero hay que reconocer, porque nadie puede ser ayudado que no reconozca. Entonces, la verdad, Señor, yo sí soy bien desordenado, ¿verdad? Y a veces prefiero querer estar haciendo otras cosas que hacer lo que tengo que hacer. Bueno, fíjense, 1 Corintios 5:1 al 3, Pablo le sigue hablando a los corintios. Y vean los desórdenes que había, que primeramente era mentalmente, porque fíjense, mentalmente en el pensamiento, en la vida que se manifestaba pues en la vida de sus conductas. De cierto, dice, se oye que hay entre ustedes fornicación. O sea que se escuchaba
Pablo se enteró que había entre los jóvenes de Milpal, bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Entre los jóvenes, ¿verdad? Tal situación, fornicación, es decir, relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, o sea que esto iba más allá. ¿Por qué? Porque abajo lo dice, fíjense, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vean hasta qué punto, ¿verdad? O sea, no era ya un inicio inocente, que a veces le llamamos así, ¿verdad? Sino ya se fue hasta la perversión. Y así es el pecado. De una cosa te lleva a la otra. Entonces, tanto que algunos tienen la mujer, bueno, que esto ya no es a veces ni raro ni noticia. La verdad, hoy vemos jovencitos fijándose en mujeres grandes, ancianas, ¿no? Y al revés, mujeres jovencitas buscando a ancianos, ¿verdad? Y esto finalmente un desorden, ¿verdad? Un desorden que lo quieran justificar con sus vidas, sus padres. No, pues es que pues lo que quieran, no sé qué puedan decir, pero eso no es justificable porque es un desorden. El desorden es desorden. Y fíjense lo que dice en el 2, y ustedes están envanecidos. ¿Qué quiere decir Pablo? Ahora, un envanecido es aquel que ya se creyó algo que está fuera de sentido común, es decir, hasta de un sentido espiritual, ¿sí? Pero ya creyó eso, entonces está envanecido su mente, su corazón está envanecido. Dice, no debían más bien, es decir, no está bien, yo digo que está bien, pero es que la palabra de Dios dice que no, yo digo que está bien. Mente envanecida, ya, no le entra la palabra, no quiero obedecer a la palabra, ya se aferró a que eso para él o para ella está bien, ya se envaneció. Fíjense, o sea, envanecer también viene de la parte de creer que yo estoy mejor que Dios, ¿ok? Que lo que dice su palabra, no, es la mía, mi idea está mejor, es la correcta. Por eso es envanecimiento, o sea, se cree más que Dios. Y entonces eso es lo que estaba pasando. Dice, ¿no debían más bien habernos lamentado? Es decir, oigan, no aprueben eso. Eso significa, en el griego, hacer duelo por un ser querido. O sea, ¿no debieron de haberse dolido por el pecado de este miembro? Pero ¿cuántos yo espero que no pase aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántos aplauden el pecado del otro? Ay, qué bueno, que estás con alguien que no es convertido o que no cree de Dios. Vamos a aprobar algo que está reprobado por la palabra de Dios. No podemos aprobar el pecado. Y a veces no lo necesitas decir con palabras, con los rostros, cuando saben que el cuerpo habla, ¿no? Y ya le das una sonrisa. No, pues ya dijiste que sí, ¿no? A veces nuestro rostro habla y dice sí, aunque no lo digas, ¿verdad? Entonces una sonrisa cuando hablan de pecado, más bien tendríamos que lamentarnos, dice Pablo. Tendrías que tener dolor por el pecado que están cometiendo otros, más no aplaudirlo. Ciertamente Pablo dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, fíjense. Es decir, fue a poner disciplina. Ahí ya no era disciplina formativa. Gracias a Dios por la disciplina formativa, jóvenes, que tus padres te dan, que tus pastores te dan. Gracias a Dios por la disciplina formativa, porque eso te va a ayudar a madurar, te va a ayudar a crecer, y debes dar gracias a Dios, porque te está diciendo, eso no está bien, corrige. ¿Ya? Pero aquí Pablo tuvo que poner una disciplina correctiva, que se vaya. Ya cuando Dios te aplica la correctiva es porque ya estamos envanecidos, ¿sí? Es decir, aferrado a que dices que así.
Entonces va a venir la correctiva. ¿Y qué va a hacer Dios con la correctiva? Pues lo que Pablo tuvo que hacer aquí, en este caso, ¿verdad? En esta situación. Tuvo que decirle su pecado y tuvo que ser quitado de la comunión del cuerpo. Hasta que él reconociera, ¿verdad?, su pecado. El poner disciplina y orden es parte del amor de Dios, jóvenes. Consideren eso. Pero algunos piensan ¿por qué si me están disciplinando o si yo tengo que tener disciplina, no lo hacen con los demás? Según tu perspectiva, porque muchas veces nuestra perspectiva puede estar incorrecta, ¿ok? No fijes en los demás porque no sabes todo su contexto, ¿o sí? No conocemos todo su vida. Entonces, la que a mí me están dando es la que yo necesito. Y yo quiero tomar lo que es mío, la responsabilidad mía. Lo que hagan con los demás es otra situación. A ti no te corresponde, ¿verdad? Como a otros no les corresponde la disciplina que formen o que tengan contigo. ¿Por qué? Porque es personal. El crecimiento, jóvenes, es personal. No tiene que ver con que si el otro lo hace o no lo hace, no, tiene que ver conmigo. ¿Ok? Es personal y Dios quiere que madures, que crezcas. Y cuando tú crezcas y madures, ¿qué crees? Vas a tener los ojos para ver, hablando espiritualmente. Y vas a poder ver quiénes, ¿verdad?, también están en eso, ¿verdad? Están creciendo, están madurando. Y entonces habrá propósitos de Dios. Es decir, Dios unirá entre jóvenes, ¿verdad? Hará unidad para planes y propósitos de Dios. Pero los planes y propósitos de Dios no los puede hacer aún porque no hay jóvenes que se han entregado totalmente a Él. Por eso no hay planes y propósitos de Dios aún. Tú te preguntas, no, es que yo no veo. Sabemos que somos los mismos siempre. No llegan más. Y luego los que están ni nada. No. O sea, están, pues no, ni. Entonces, ¿pero por qué está pasando eso? Pues porque aún necesito yo darle una respuesta a Dios personal, ¿verdad? Para que Él vaya formando en mí esa disciplina formativa y vaya teniendo también esa disciplina correctiva y vaya entonces formando en mí sus planes y sus propósitos. Y entonces me unirá con otras personas con planes y propósitos. ¿Ok? Entonces no, todo tiene su tiempo, no se desesperen, todo tiene su tiempo. ¿Ok? Entonces, Pablo tenía que hacer esto porque había un desorden. Tuvo que poner disciplina. El pastor debe poner orden en la iglesia. Y si no lo hace, ¿saben qué? Entonces, Dios lo hará. O sea, no, Dios no se va a detener. Dios lo hará. ¿Verdad? Aquí, por favor, nada más. Entonces, Apocalipsis 2, 18, 19. ¿Ya lo tienen? Ok. Apocalipsis 2, 18 y 19. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, y escribe, fíjense, pongan mucha atención en esta parte, porque toda la escritura, fíjense, de Génesis a Apocalipsis, jóvenes, tiene enseñanza para nosotros. Y miren lo que dice, Apocalipsis 2:18, dice, y escribe al ángel, ¿qué es un ángel? ¿O qué significa ángel? ¿Alguien sabe? Fuerte. Mensajero. Eso significa ángel, mensajero, ¿sí? De la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Me acordé de un, bueno, ya es joven, era un niño. Y cuando llegamos a leer este versículo, me decían, ¿llamas de fuego? ¿Cómo es eso, no? No, yo me imagino que se imaginó así
Pero digo, sí, exactamente, como llamas de fuego. Es representado la visión, la mirada de nuestro Dios. Dice, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, fíjense lo que dice. Yo conozco, te estás hablando específicamente a la iglesia de Tiatira. Ajá. Las iglesias representan a personas, ¿ok? Pero también puede representar a congregaciones. En las dos partes está el sentido, ¿ok? Pero bueno, aquí lo vamos a tomar hacia nosotros. Si estamos en esto, y si no, pues, sí, tomemos el consejo. Y si no, pues arrepentirnos. Dice, yo conozco tus obras, fíjense, y amor. Era una iglesia que tenía amor y tenía obras. Pero no solo eso, tenía fe y servicio, servían, y tenía paciencia, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, era una iglesia fructífera, productiva. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué hacía esta iglesia? Si tenía todo eso, pues ya podemos decir que ya aprobó, ¿verdad? Pero le dice, tengo unas cosas contra ti, que toleras. ¿Sí o no? Dios es un Dios de disciplina. Ahí está. Dice, que toleras. Es decir, esa palabra tolerar significa permites consentir. Permites consentir. Que esa mujer Jezabel, ahora aquí habla en sexo femenino, ¿verdad? Pero no se refiere exactamente a la mujer. Se está refiriendo al espíritu, ¿verdad? De esa mujer. Pero no solo es de una mujer, sino también puede ser de un hombre, ¿ok? Entonces está hablando en ese sentido. Que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿A qué? ¿A qué los seducía? A fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y entonces esta iglesia estaba tolerando, es decir, estaba permitiendo consentir esto. ¿Cuántos saben jóvenes que sus papás no deben permitir el pecado en sus vidas y que deben actuar? Claro, entendemos, ¿verdad? En ese amor, en esa fe, en esa paciencia, pero en esa disciplina formativa y correctiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso también es... Dios va a tratar a los padres como a los pastores si no hacen lo que tienen que hacer. Por eso dice, pero tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti. Entonces, tenemos que no permitir en nuestra vida tolerar el pecado. Dice, y le he dado tiempo, fíjense, le estaba dando tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta. Dios te está dando tiempo para que te arrepientas de lo que tú sabes, ¿verdad? Que estás haciendo delante de su presencia y que no le agrada. Dios te está dando tiempo, pero no sabemos hasta cuándo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, tomemos en serio el consejo que Dios nos da y tomemos en serio la disciplina de Dios, tanto formativa como correctiva. Porque esta iglesia, o más bien esta mujer, entendiendo que es un espíritu, en ese sentido que hacía lo que no le agradaba a Dios y llevaba a otros a hacer lo mismo, porque no era el problema solamente esa persona, esa mujer, sino que llevaba a otros a lo mismo. Le estaba dando tiempo, pero dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Será que Dios nos está hablando que no nos queremos arrepentir de esa fornicación?
Cierra tus ojos ahí donde estás y medita. Yo no conozco tu vida, Dios sí. Dios sí sabe, pero Él nunca se equivoca cuando nos habla su palabra. Y cuando tú en tu corazón le has dicho, Señor, ayúdame, yo quiero. Señor, yo no puedo con esto, pero ayúdame. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Es personal. Y si tú no estás en una situación específica de lo que hemos mencionado, pero puedes estar en otra, en donde hay pecado, en donde no te has arrepentido de eso, de ese desorden, es importante que hoy tú lo consideres y te arrepientas, porque Dios te está dando tiempo. Dios es un Dios que nos tiene mucha paciencia, pero no sabemos también si tengamos vida aún o si nos pueda dar el tiempo hasta cuando queramos, porque a veces así pensamos, hasta cuando yo quiera lo dejo. Pero dice aquí que no quería arrepentirse de su fornicación. Pero aún el no querer, sabiendo que lo debes entregar por tu bien, porque Dios te ama, porque Dios quiere lo mejor para ti, porque tú te has conformado con lo que el mundo te ha dado, porque tú te has conformado con lo que el diablo te acercó a tu vida, pero no es lo que te conviene, no es lo que Dios quiere para ti. Tú has creído que con eso ya tienes todo, y no es verdad. Tú mismo te has dado cuenta que te has sentido solo, sola, a pesar de estar en eso o en aquello que Dios sabe. Pero Dios te está dando tiempo y Él quiere que tú vengas a sus pies. Él te ama con amor eterno y ha prolongado tus días, porque en esa pandemia muchos se fueron, muchos jóvenes que tenían una vida plena, física, emocional, inteligente, y aún así se fueron. Pero Dios sigue discerniendo al mundo y los juicios de Dios, pero también la misericordia de Dios. Señor, te pedimos misericordia, misericordia al corazón, Señor, que no quiere. Misericordia y piedad, Señor, al corazón que no quiere soltar, que cree que eso es todo, que eso llena su vida, que eso satisface. Pero la realidad es que más lo aleja de ti, o la aleja de ti, de la verdad, de la vida. Señor, ten misericordia. Habla a estos jóvenes, Señor. Muéstrales tu voluntad. Si es necesario revelarte a ellos de una manera sobrenatural, hazlo, Señor. Así como un día tú lo hiciste conmigo y aún no te conocía mucho. Tú me dejaste mostrarme un rostro que nunca se me olvidó, ni se me olvidará, cuando yo estaba a punto de hacer algo que no te agradaba. Y pude ver que tú decías no. Pero eso solamente, Señor, puede llegar por medio, Señor, de que tú manifiestes en la vida de estos jóvenes
que tú eres real y que tú les amas. Que el amor tuyo es más grande, mucho más grande, Señor, que la satisfacción carnal que podamos vivir a diario. Es más grande ese amor tuyo espiritual que nos da vida y paz, protección y cuidado. No nos da temor, miedos y seguridades. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. No permitimos que la amargura, el resentimiento, la falta de perdón dominen, sino al contrario, Señor, que estos jóvenes se arrepientan de eso, para que sus corazones sean sanados, limpiados, usados para ti, y que surja la necesidad, Señor, la necesidad de una vida espiritual. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y también hay jóvenes, Señor, que van empezando a ver todas estas situaciones en la vida diaria. Afirma su confianza, Señor. Afirma la confianza de estos adolescentes también aquí, que aquí están. Afírmalo, Señor. Que las caídas, que las situaciones difíciles sean para que crezcan, que ellos siempre tengan en cuenta que pueden acudir a ti, que pueden tomarse de tu mano y que tú responderás al corazón contrito y humillado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Así como estamos en esa actitud, vamos a despedirnos de los medios de redes sociales. Dios les bendiga.